De Frente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a De Frente, un programa de Mega Noticias TVC para toda la República Mexicana. En esta ocasión saludo a mi compañero Luis Octavio Pineda hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Luis Octavio. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte desde el corazón del sureste de nuestro país, por supuesto desde la capital Tuxtla Gutiérrez, y un privilegio estar contigo, y también envío un saludo a todos los amigos de la República Mexicana. Gracias, Octavio. Y rápidamente el formato de nuestro programa, iniciamos con la columna del periodista Alejandro Jope, titulada Armas congeladas. ¿Se podrá detener el flujo de armas de los Estados Unidos a México? Lo veremos, lo vamos a platicar. Posteriormente seguiremos con el periodista Martín Moreno en una picante, así hay que decirlo, columna que tituló Pemex y CFE en picada. Algo delicado, que vamos a analizar. De ahí pasaremos al tema de minuto a minuto, Operación Culiacán. Cada día una nueva versión. ¿Alguien ha estado mintiendo? Y como siguiente tema es Karime Aeceda. Sí, me refiero a la esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien detuvieron en Londres, y al parecer, una cortina de humo más, unas horas detenida, y después, ¿qué pasó? Ya lo platicaremos. Por último, el tema de agenda necesaria. ¿Se debe o no cubrir los eventos del presidente López Obrador? Y por supuesto, ¿quién debe pagar esos gastos? Bueno, un tema interesante que ya lo platicaremos más adelante, por supuesto. Y bien, Luis Octavio Pineda, comenzamos. Alejandro Jope escribe en el periódico El Universal, armas congeladas. ¿Qué sucede con ese operativo que se denominó Frozen para evitar se internen armas a México por la frontera norte? ¿Funcionará, Octavio? Bueno, Víctor, aquí el enorme problema es que históricamente sabemos que el tráfico de armas en el mercado negro ha existido desde hace años, pero el problema de todo, pues no es nuestro país específicamente, porque el principal consumidor es los Estados Unidos. El propio canciller Marcelo Ebrard había criticado esta postura que ha tomado Estados Unidos en frenar el tráfico de armas, porque prácticamente no ha hecho absolutamente nada. Estados Unidos Octavio, que Estados Unidos no hace el trabajo sucio, y vemos cómo son las armas o cómo son los mismos migrantes. Eso lo tenemos claro, Víctor. Por supuesto, como antecedente, Octavio, por estos rumbos acá en la frontera norte, seguimos pasando al otro lado, y al regreso, al regreso nadie nos revisa, Octavio, nadie. Fue solo un disparo al aire para hacernos creer que ahora sí se controlaría el contrabando de armas, ¿o cómo lo consideras? Sí, porque el problema existe, seguirá existiendo, pero eso del acuerdo de frenar el tráfico de armas, o más bien congelarlas, sí está bien que lo anuncien, pero que seguirá el problema, no te quepa de la menor duda. Las armas que vimos, por ejemplo, en Culiacán, que son verdaderamente impresionantes, estos contingentes de delincuentes con armas de grueso calibre, que pueden fácilmente atravesar cualquier blindaje, incluso estancias largas, y eso es lo que nos enfrentamos, porque lamentablemente sigue existiendo la corrupción. Ese es el grave problema de nuestro país, Víctor. Oye, Octavio, ¿no será mejor poner a militares mexicanos de nuestro lado, del lado de nuestra frontera, a checar quienes entran al país, y no dejarle la tarea a los gringos, que no creo que tengan mucho pendiente de ello? Pues es que es una tarea que nunca han hecho, porque estamos acostumbrados a que el trabajo sucio lo hacemos nosotros. Eso me extraña que no lo sepas, Víctor. Nosotros no, por supuesto que lo sé y lo vivo en la frontera, mi estimado Octavio. El problema es que tú entras a nuestro país y nadie te revisa absolutamente nada. Si vas para el norte, y ahí hay un retén, aquí a 120 kilómetros de Hermosillo, ahí sí te checan, pero checan droga, pero pues la droga no pasa en un camión, o la droga no pasa en un carro, la droga pasa en trailers, pasa en avión, pasa en barco. ¿Qué está sucediendo entonces? La delincuencia organizada es precisamente eso, se las arregla en cualquier punto, obstaculiza por un lado la policía, pero buscan cualquier resquicio para seguir pasando droga, para que sigan pasando los famosos polleros y los miles de migrantes que no se ha frenado, aunque digan que esta problemática pues ya se frenó. Lo vivimos aquí precisamente en Chiapas, es un flujo constante que al final de cuentas, cuando lo político vino a relacionarse con el trabajo sucio, ahí
donde el problema sigue persistiendo. Migración, armas y va a persistir, y las armas van a seguir pasando, y México va a seguir siendo un polvorín, mi estimado Octavio. No veo otra. Pero bueno, es una buena práctica que podemos darle el beneficio de la duda, Víctor, el hecho de congelar las fronteras. Nada más hay que ver que nada más queda en el discurso, pero la problemática ¿Cómo vas a congelar si no está pasando absolutamente nada? Los que vivimos acá lo estamos viendo. Pero bueno, pasamos a otra columna ahora titulada, vámonos a la siguiente, Pemex y CFE en picada, así le escribe Martín Moreno en Sin embargo MX. Octavio, ¿qué necesita para darse cuenta el presidente de México de que Pemex perdió 9,000 millones de dólares y que la Comisión Federal se ha desplomado 73%? Sí, así lo dice en su columna Martín Moreno. ¿Se darán cuenta o no quieren saber de ello? ¿Qué necesita, me preguntas, Víctor, de que salga de esa burbuja el presidente? Que vea la realidad estrepitosa que está en el país, que ya prácticamente a 10 meses de su administración no ha cambiado absolutamente nada. México entró en este nuevo modelo de consumo de combustibles sin precios artificiales porque simplemente la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando, o más bien se la acabaron, y eso es petróleos mexicanos. Hoy no hay capacidad de producción, que si bien es cierto, se logró disminuir el famoso huachicol, pero al final de cuentas el crimen organizado son eso, se las ingenian, tan es así que siguen habiendo pérdidas. Disminuyó el huachicol si allá en Chiapas lo ves en cada esquina, hombre, por favor. Oye, Octavio, autoproclamarse... No hay grandes autoproclamarse el Mesías, hablando de los programas sociales, estoy hablando de López Obrador, y comparándolos con los del cristianismo, eso hará que no se dé cuenta nadie de lo que sucede en el país. O sea, nos están distrayendo con todas estas cortinas de humo, Octavio. No, pues él podrá decir que es Jesucristo, pero aquí no vamos a hablar de números porque eso se los dejaremos a los propios economistas. Aquí la realidad es que esa gallina de los huevos de oro se nos fue secando y se nos fue acabando, y los gobiernos federales que financiaron muchas cosas, y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía que ingeniársela para los excedentes que simplemente se nos acabaron porque se fueron a otros objetivos, como es la tampoco es un problema de hoy, tampoco es un problema de hoy, hay que decirlo con todas sus letras. Oye, dice el periodista Moreno que un agrónomo para Pemex y un licenciado para la Comisión Federal de Electricidad, ¿será ese el problema que estamos viviendo o es otra índole? No, pues es que es lo que comentábamos al principio, es simple y sencillamente vivir en esta fantasía que el propio presidente nos ha querido hacer creer con el famoso discurso populista de que todo se puede, nada más que esos personajes como que les ha quedado grande el enorme puesto. Hablando de Bartlett también, que trae consigo el enorme yugo de la corrupción, y que esa escalera que según el presidente ha barrido y sigue barriendo, pues creo que la alfombra, esa basurita sucia como Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y otros personajes de la política que simple y sencillamente se enfundaron en Morena, que hoy están en el poder, pues no ha cambiado absolutamente nada y no quieren ver la realidad. Esa burbuja seguirá habiendo mientras el presidente siga en esa política autoritaria y de populismo. No conocer la realidad de lo que está en el país. Totalmente de acuerdo. Hoy, escúchame, nada más, y guárdalo ahí en tus archivos. Posiblemente en un mes más y empiecen a ver los cambios que necesita este país. Ojalá. Octavio, cada día... ¿Crees eso, Víctor? Hijo. Bueno, por eso te digo, apúntalo ahí en tu agenda y te vas a acordar de mí. Octavio, pues es que ahora llevamos ya 10 meses dándole el beneficio de la duda, Víctor. Bueno, vamos a ver. Vamos a adentrarnos al escabroso tema de minuto a minuto Operación Culiacán, que sorprendió a propios y extraños. Caray, esas mañaneras de veras que, hay que decirlo, dan noticia. Octavio, cada día nuevas versiones y cada día se hunden más en el pantano. Algunas de esas versiones oficiales sí fueron por Ovidio y sí negociaron su libertad. ¿Tu opinión? Bueno, pues es que, por favor, hay muchas interrogantes. Nos preguntamos si el propio secretario de Seguridad, Durazo, dirá la verdad, cuando ya todos sabemos que cuando el peje se para ahí en las famosas mañaneras atrás de estas conferencias, solo van a decir lo que su jefe les haya permitido.
Aquí la pregunta también debería ser, ¿el PG quiere que se sepa realmente la verdad? ¿Ustedes qué creen? Claro que no, solo dirá pues lo que le conviene al presidente. Es un ping-pong estas famosas mañaneras, pues es un fraude con cero capacidad de sus funcionarios de seguridad, solo inventan absurdos y lo dado a conocer con esta mañana pues es simplemente tratar de corregir lo que nosotros ya sabemos. Nos han cambiado la versión 7 veces o 10 veces, ya no sé cuántas. ¿Hasta dónde llegará esta bola de nieve que sigue y sigue creciendo? Y pues ahora ya debe de dar cabezas oficiales. Octavio, vuelvo a regresar a ese tema. ¿Cuándo se van a dar? Porque urge ajustes. Sí, es que lo que ahora resulta, Víctor, es que el presidente nos quiere hacer creer que él es el héroe después de estas 7 novelas, como bien lo comentas, y que le besemos los pies porque de villano le debemos la vida. Claro. Aquí lo lamentable es que los delincuentes en cualquier lugar del mundo se salgan con la suya como una medida de presión y chantaje hacia un gobierno. El operativo en Culiacán estaba mal montado desde el minuto 1. Es vergonzoso permitir que delincuentes armados impongan su ley por encima de la ley y la justicia, que son los policías uniformados. Hoy no hay excusa posible para dejar en libertad a un narcotraficante y más bien, pues el señor presidente, que aún cree que anda en campaña, Octavio, implementar los recursos posibles para que pues estos delincuentes no sigan ejerciendo el miedo. Eso es la realidad. La pregunta obligada, Octavio, ¿le está afectando todo este evento, me refiero al caso Culiacán, al señor López Obrador? ¿Su imagen tiene problemas o el señor le hace lo que el viento a Juárez? Bueno, pues solo los que viven en esa burbuja, como son los famosos chairos, pues van a seguir creyendo que el país se sigue hundiendo, se sigue cayendo, que estamos en un estado de incertidumbre y le seguimos dando ese voto de confianza, ¿no? Ya a 10 meses de su administración. 11 meses, 11, Octavio. Ya estamos a 2 días de 11 meses. Bueno, de aquí vámonos a otro tema porque ese nunca acabaríamos, esa es la verdad. Es el tema de Karime a escena. En efecto, la esposa de Javier Duarte, ese controvertido y corrupto gobernador, quien está en la cárcel y ella está en Londres. Hay varias versiones, pero bueno, la más cercana es que se entregó a las 5 horas, ya estaba en su casa. ¿Será cortina de humo o será realmente una noticia que sea interesante para los mexicanos, Octavio? Dice el dicho, piensa mal y acertarás, y siempre lo he dicho y mantendré mi postura, Víctor, que este gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, eso de barrer las escaleras de corrupción, ni él se la cree, y no porque esté en contra de él, del presidente, pues, sino que es más claro los dobles discursos y la doble moral ya a casi un año de su administración. Sus protegidos es donde no alcanza la escoba de estas escaleras que no ha barrido, o está en la alfombra, que ahí queda esa basurita, ahí está el caso de Bartlett, ahí está el caso del exgobernador. Y no se están barriendo de arriba hacia abajo, no se están barriendo de arriba hacia abajo, simplemente ni se está barriendo. Vamos, oye, a ver, Octavio, esta pregunta, ¿qué tan culpable es la esposa de un corrupto? Tú dime. Bueno, pues es parte de los pactos políticos que tuvo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Acuérdate que con Enrique Peña Nieto, pues simple y sencillamente hubo un pacto donde no quiso sacar dentro de ese pacto todos los actos de corrupción que él conoce aún todavía, con la condición de que no se metieran con su familia, porque Karime Macías, tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto en su oportunidad, sabiendo que tenía una orden de aprehensión, sabían dónde estaba, dónde se ubicaba, dónde se localizaba, y no hicieron nada para detenerla. Ahora lo dejaron es de risa cuando se presenta a una audiencia, se le da detención, y eso suena a algo absolutamente ya pactado, y tengo entendido que pagó algo así como 3 millones de pesos de fianza para llevar su proceso en libertad. Obviamente que
que es un pacto, y ahora como Enrique Peña Nieto lo hizo en su oportunidad con el Chapo, pues Karime Macías vas, ¿no? Porque la situación está tan tensa que mis puntos de rating se me han caído estrepitosamente, y también el presidente Andrés Manuel tuvo que pactar también el tema de Karime Macías, ¿no? Oye, Octavio, ¿hasta dónde puede llegar el tema de esta señora, de Karime? En lugar de ser culpable, ¿no la podrán convertir en una víctima? ¿No te parece eso? Pues creo que ya la convirtieron en víctima, Víctor. ¿Verdad? Porque sí, dentro de esta cortina de humo están los enormes acontecimientos que han suscitado en el país en los últimos meses, y Javier Duarte sigue ahí protegido dentro de ese pacto, y dentro de ese pacto tuvo que negociar el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la situación está tan tensa en el país que hoy al presidente ya no se le cree absolutamente nada con esta política de populismo y de autoritarismo, Espérate, no le crees tú, no le crees tú, Octavio, pero muchos millones de mexicanos sí le creen, nada más para estar en sintonía. Bueno, seguimos con este programa, sabroso programa, Octavio. Ahora pasamos al tema de agenda necesaria. Bueno, a ver, voy a poner las cosas en perspectiva. Un accidente de una camioneta que transportaba reporteros y camarógrafos que cubren al presidente, una camioneta rentada, ojo, por el gobierno de Cajeme, allá en Ciudad Obregón, acá en Sonora, sí, y unas camionetas con llantas lisas que puso en riesgo la vida de comunicadores. ¿A quién culpar? Sí, acuérdate que anteriormente en otros sexenios, Víctor, las empresas o los medios de comunicación pues mandaban a sus reporteros, y todos los gastos, incluso hasta viáticos, si eran en el extranjero, boletos de avión, transporte, por eso te hasta digo, viáticos les daban, la camioneta la rentó el ayuntamiento de Cajeme, que es un ayuntamiento gobernado por un presidente municipal de Morena. O sea, es lo mismo. A lo mejor no les dieron el hotel, pero los transportaban en un camión. Pero ya no son las mieles de sexenios anteriores, Ahora, sí, claro, pues, también las empresas o los medios de comunicación se tienen que hacer cargo de los gastos para mandar a cubrir eventos del presidente. Aquí el tema es si es necesaria o dentro de la agenda el poder cubrir los eventos del presidente, o estas famosas mañaneras que hoy se ha convertido ya en un ping-pong, pero Octavio, ya simplemente hablando a favor del presidente. No, claro. El presidente les dijo que le recomendaba quedarse en sus oficinas los fines de semana y que no podían seguir los eventos, o que podían seguir, los eventos por medio de las redes de presidencia. Eso deja tranquilo a los medios de comunicación. ¿Te dejaría tranquilo a ti seguir un evento por internet? No, porque al final de cuentas el único beneficiado es el propio presidente, porque claro, así menos se enteran de lo que realmente pasa en su gobierno, ¿no? O de estas fallas que ha tenido en los últimos meses. Aquí López Obrador y sus más de 220 mañaneras después, ya no quiere lo único que se le reconoce es que lo incomoden, Octavio, no quiere que lo molesten, no quiere que le pregunten. Lo único que se le reconoce, a diferencia de otros gobiernos, es que ha implementado este diálogo disque para comunicarse con la ciudadanía de forma directa y sin intermediarios. Por eso es lo que quiere, pues. Aquí el problema es que ya ese diálogo se ha ido distorsionando con evasivas y criticar a quien se pone enfrente, porque la política del presidente lamentablemente es, si no estás de acuerdo con él, eres opositor. Rápidamente, queda claro quién debe pagar sus gastos, no los medios, pero quién debe de organizar una gira presidencial, porque también ese es otro tema. Una cosa es pagar y otra organizar. ¿Quién debe organizarla? ¿Los mismos periodistas? No, lo debe hacer el propio gobierno federal, y queda a disposición del propio medio de comunicación si va o no, si es importante dentro de su línea editorial. Aquí el asunto es que sabemos cómo se ha manejado de manera histórica, ¿no? Y lamentablemente recordemos que Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo quieran reconocer, ganó la presidencia no por sus promesas, sino por el enojo y el encono y coraje de la población. Bueno, caray. Octavio, quisiera seguir platicando contigo, quisiera seguir dialogando con nuestro auditorio, pero bueno, el final de nuestro programa ha llegado, y pues aquí de frente con Luis Octavio Pineda, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien agradezco su participación. Luis Octavio.
Muchísimas gracias, Víctor. Un privilegio haber estado contigo y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Claro que sí, también agradezco a nuestra producción de frente y sobre todo agradezco a ustedes que nos hacen pues el favor de considerarnos para estar ahí en sus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Víctor Mendoza Lambert desde Hermosillo, Sonora.